esas cosas. Vamos a empezar con el capítulo 71 de la USP, el capítulo 73. Vamos a hablar de sistemas de detección rápida, de detección y recuentos rápidos, un poquito del marco regulatorio. La verdad es que es bastante contenido para una hora, hora y media, que es lo que tenemos para esta reunión. La idea no es que todos salgamos acá siendo unos expertos en estos temas, sino que principalmente sepamos en dónde buscar para, para en futuras oportunidades, pues tener una mejor idea de lo que se trata todo esto, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a tener aquí mi puntero láser y este es un poquito de la agenda que tendremos hoy. La introducción es, vamos a ver un poquito de la importancia del análisis microbiológico en manufactura estéril. No todo se va a tratar de productos estériles. También vamos a hablar un poquito ahí de la prueba de biocarga. Vamos a ver los fundamentos del capítulo 71 de la USP, el procedimiento que se detalla también en la USP, el reto del tiempo. En este capítulo la incubación nos dice que es de 14 días y eso se ha convertido en un reto para las empresas, principalmente para las empresas que el almacenamiento representa un costo importante y también la capacidad de producción se limita por estos 14 días de incubación que requiere este método compendial. Vamos a también ver el capítulo 73 de la USP, los tiempos de incubación que se recomiendan acá, cómo se hace para la validación del método, la prueba de aptitud, algunas interferencias y controles. Vamos a ver un poquito de la comparación del capítulo 71 versus el 73, para luego ver una solución que Merck lanzó recientemente que se llama Miliflex Rapid 2.0, muy alineado tanto al capítulo 71 como al capítulo 73. El flujo de trabajo con este sistema, la validación y los resultados, y un poquito de la integridad de datos y el resumen de la charla. Esa va a ser la agenda del día de hoy. Bueno, entonces, como introducción, el análisis microbiológico en la manufactura estéril abarca el conjunto de pruebas diseñadas para detectar, enumerar e identificar microorganismos viables en productos que por su vía de administración requieren ausencia de contaminación microbiana, ¿verdad? No solo se trata de demostrarlo a través de al análisis del producto, sino a través de todo un sistema y un proceso aséptico que conlleva varios pasos, pero ahorita pues el enfoque va a estar en el capítulo 71 y 73, ¿verdad? ¿Qué productos son alcanzados por estas normas? Preparaciones inyectables, intravenosas, subcutáneas, intramusculares, parenterales, oftálmicas, incluso algunos ungüentos, productos biológicos como vacunas, bioterapéuticos, terapias génicas, terapias avanzadas de medicamentos y medios de proceso intermedios de fabricación, ¿sí? El tipo de las normas que vamos a estar analizando y las que revisé para realizar esta presentación es la USP 71, la USP 73, el capítulo 1071, el 1223 y un poquito de el CFR 21 parte 11, el Código de Regulaciones Federales de la FDA, que también va muy alineado con las buenas prácticas de manufactura de la Unión Europea, principalmente el anexo 1. Algunos conceptos clave. Vamos a ver que hay ciertas incubaciones compendiales, le llamamos así, que es la incubación de 14 días, según el capítulo 71. Vamos a hablar también de una incubación de 5 días. Imagínense reducir el tiempo de 14 a 5 días. Vamos a ver también un ahorro de tiempo del 75% en incubación cuando hablamos de biocarga y también de prueba de esterilidad y de sensibilidad del sistema de una unidad formadora de colonia. Pero bueno, entrando un poquito en materia del capítulo 71 de la USP, que habla específicamente de la prueba de esterilidad, eh, aquí está una nota importante que es lo que yo les mencionaba. La prueba de esterilidad no garantiza por sí sola la esterilidad del lote. Es complementaria a la validación del proceso aséptico, ¿sí? Al final todo esto es probabilidades, estadísticas, no se analiza el 100% de un lote,
No se analiza el 100% de un producto. Vamos a ver que dependiendo la forma farmacéutica, el volumen o el tamaño que tenga cada producto, el tamaño del lote, así es como se define cuánto analizar. Entonces, al final, pues todo es una estimación estadística o una probabilidad de que ese lote no esté contaminado o sí esté contaminado, ¿verdad? En este capítulo, los medios de cultivo que se recomiendan es el medio tioglicolato fluido a una incubación de 30 a 35 grados por 14 días. Y este medio lo utilizamos para bacterias anaerobias principalmente y aerobias. La composición, pues ahí está descrita en el capítulo, pero tiene L-cisteína, cloruro de sodio, dextrosa, tioglicolato de sodio y se aplica para productos inyectables, biológicos y suturas. El otro medio importante aquí es el caldo tripticasa soya, algunos lo conocen como caldo casoy, TSB. Este lo vamos a incubar a una temperatura de 22.5 grados centígrados, más o menos 2.5, siempre por 14 días. Y aquí estamos buscando hongos y bacterias aerobias. ¿Sí? Durante esta incubación de 14 días, los que ya han realizado esta prueba, vamos a conocer que pues no es que se mete a incubar y lo leo hasta los 14 días. Hay que hacer lecturas constantes visuales para poder llevar un control más estricto y detectar alguna contaminación lo más pronto posible si es que existe, ¿verdad? Hay algunos medios modificados para análisis de productos con antimicrobianos como beta-lactámicos, con penicilinas y cefalosporinas. En este caso, pues hay que hacer una adición aséptica de enzimas como beta-lactamasa para inactivar este antibiótico y que no inhiba el crecimiento de los microorganismos y que al final, pues, si no creció, sea porque de verdad no hay microorganismos y no porque había un antimicrobiano presente, ¿verdad? ¿Qué cepas se recomiendan para el control de calidad en esta prueba según el capítulo 71? Vamos a hablar de las bacterias aerobias, entre ellas S. aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa. Las anaerobias, vamos a encontrar a Clostridium sporógenes. Y Merck también ha estado utilizando otra que se llama Cotibacterium, es C. agnes, ¿sí? Y entre los hongos está Candida albicans, Aspergillus brasilensis y Aspergillus niger. Estos son los recomendados por la USP en el capítulo 71. Ahí tenemos también los códigos ATCC que se pueden tomar en cuenta para este control de calidad. Igual esta presentación yo se las voy a hacer llegar, aparte de que queda grabada, y yo se la mando a David, no sé si David después se las puede compartir, pero por supuesto que las podemos compartir, no hay ninguna información aquí tan confidencial o secreta, ¿verdad? Les mencionaba que dependiendo el tamaño del lote, dependiendo la forma farmacéutica, dependiendo el volumen de la muestra, así es como se define cuánto analizar. Entonces vamos a hacer un repaso rápido de esto porque no es el objetivo de toda la capacitación, pero vamos a ver que si por contenedor o por vial estamos hablando de líquidos con menos de 1 mililitro, debemos analizar el contenedor completo. Si estamos hablando de líquidos que van de 1 a 40 mililitros, podemos analizar la mitad del contenedor, pero mínimo 1 mililitro. Si ya estamos hablando de líquidos mayores de 40 mililitros, entre 40 y 100 mililitros, tenemos que analizar 20 mililitros. Mayores de 100, tenemos que analizar el 10% del contenido, mínimo 20 mililitros. Antibióticos líquidos 1 mililitro. Aquí ya nos pasamos a sólidos. Si son menos de 50 miligramos, es el contenido completo. Entre 50 y 300 miligramos, la mitad del contenido, mínimo 50 miligramos. Entre 300 miligramos y 5 gramos son 150 miligramos y mayores de 5 gramos son 500 miligramos. Así es como lo vemos por el volumen del contenedor, ¿verdad? O por la cantidad que viene en cada vial o unidad de preparación, si es una parenteral de alto volumen, por ejemplo. Ahora también hay que tomar en cuenta el número mínimo de artículos dependiendo del tamaño del lote. Y aquí está definido, ¿verdad? Si son menos de 100 unidades o contenedores por lote, se analiza el 10% o 4 contenedores. Más de 100 hasta 500, 10 contenedores. Y así no lo vamos a leer todo, pero así está dado en la VSP. Nos dice exactamente cuánto analizar. Entonces, los métodos de ensayo,
ahí hablamos de que hay una filtración por membrana o una inoculación directa, pero siempre la filtración por membrana es el método preferido cuando la muestra lo permite, ¿verdad? Sabemos que no todas las muestras son filtrables, dispositivos médicos o algunos otros productos estériles que hay que necesidad de analizar, que no son filtrables, pues para en ese caso podemos considerar la inoculación directa. Pero cuando son filtrables o incluso algunos ungüentos o algunos oleosos que no son filtrables, se pueden volver filtrables utilizando solventes como miristato de isopropilo, que luego podemos ya tratar la muestra y luego filtrarla, ¿verdad? Entonces aquí dice que es una aplicación para preparaciones acuosas, alcohólicas, oleosas, que sean miscibles en agua o en disolventes orgánicos como el miristato de isopropilo. El tamaño del poro de la membrana tiene que ser de 0,45 micras, igual o menor, dice acá, con una efectividad demostrada para retener microorganismos. Nitrato de celulosa para soluciones acuosas y oleosas, acetato de celulosas para soluciones fuertemente alcohólicas y también podemos considerar membranas de PVDF para productos que contengan antimicrobianos como beta-lactámicos. ¿Cuál es la diferencia entre una membrana de ésteres de celulosa o una membrana de PVDF? Una de las diferencias principales es la capacidad de retención de proteínas. El PVDF tiene menor retención de proteínas. ¿Qué significa? Que si mi muestra tiene beta-lactámicos, no se van a quedar retenidos en la membrana, sino que van a ir al descarte junto con el resto del filtrado, versus la membrana de nitrato de celulosa, que sí retiene un poco más las proteínas y las enzimas y los beta-lactámicos. Entonces, tener retenido en la membrana sustancias interferentes o inhibidoras de crecimiento como beta-lactámicos, pues no va a ser deseable. Entonces, ahí cuando ustedes tengan el caso, tienen que evaluar qué tipo de producto es el que están filtrando, ya sea para prueba de esterilidad o para biocarga. El procedimiento clave, tenemos que transferir la muestra al aparato de membrana bajo condiciones asépticas, filtramos inmediatamente, lavamos con fluido de dilución estéril. En esta presentación no está, pero la norma, el capítulo 71 habla del fluido A, el fluido D, el fluido K. Entonces, dependiendo del tipo de producto, vamos a escoger qué tipo de fluido vamos a hacer para los lavados. Luego vamos a transferir la membrana al medio de cultivo o añadir medio al aparato. Ya vamos a ver, muchos, ¿qué es lo que hacen? Si ustedes ya han hecho esta prueba, probablemente estén haciendo esto. Cuando utilizamos un sistema abierto, digámoslo así, con embudos abiertos, toman la membrana, la cortan, la mitad de la membrana se va al caldo tripticasa soya y la otra membrana se va al tiolicolato fluido. Entonces, desde ahí ya vemos que hay como mucha manipulación de la membrana. Estamos utilizando tijeras que tuvimos que haber esterilizado, están bien esterilizadas o no. Cuando tomé la mitad de la membrana y la inserto o la agrego en el medio, toqué las orillas, no las toqué, manipulé asépticamente todo el proceso. Entonces, ahí hay un tema, ¿verdad? Lo otro es utilizar sistemas cerrados. Vamos a ver un ejemplo ahorita, no sé si en la siguiente diapositiva en el cual no manipulamos la membrana, sino que es a través de canisters en vez de embudos. Siempre hay lavados, siempre hay filtración, pero luego en el canister agregamos el medio de cultivo de una manera cerrada y aséptica para evitar contaminación o contaminación cruzada o contaminación usuario muestra, ¿verdad? Luego incubamos 14 días con observaciones regulares para revisar ausencia de crecimiento. Entonces lo incubamos, unos canisters o un medio va a ir a 35 grados y otro va a ir a 25 grados, ¿verdad? Entonces tenemos que ir revisando si estamos utilizando los caldos, tenemos que moverlo para evidenciar algún tipo de crecimiento como turbidez para luego tomar medidas, ¿verdad? ¿Qué ventajas? Se eliminan sustancias antimicrobianas mediante lavado y permite mayor volumen de muestra. Entonces, con esos lavados, con esos fluidos,
permitimos que si hay interferentes o inhibidores de crecimiento, se vayan al descarte. El método de inoculación directa dice que aplica cuando la filtración no es posible por la naturaleza del producto. El procedimiento dice inocular el contenido del contenedor directamente en el medio de cultivo. Verificar que no excede la proporción 1:10 producto medio cuando sea posible, y de igual manera la incubación es del mismo tiempo, 14 días. ¿Qué limitaciones podría tener esta inoculación directa? Actividad antimicrobiana puede inhibir crecimiento. Ahí ya no hicimos ningún lavado, entonces si habían antimicrobianos quedaron ahí. Menor volumen de muestra a analizar. Y bueno, no se permite lavado de inhibidores. Entonces, esos son los dos métodos que propone el capítulo 71 para el análisis de productos estériles. Vamos a ver en este momento un video de cómo realizar esta prueba de esterilidad a través de un sistema cerrado. El que está en esta información es el SteriTest, que utiliza canisters. Vamos a ver si ya tiene mucho volumen. Me dicen. When we invented the SteriTest closed filtration device back in 1974, we revolutionized sterility testing by making sterility testing reliable. Since then, we have striven to optimize every aspect of the testing procedure, including the filtration hardware, to make accurate results even easier to achieve. With the SteriTest Symbio pump, our new sterility testing system, we have taken a major step forward, maximizing safety and confidence while streamlining workflow. Una para cabinas de flujo laminar, otra para aisladores. Its compact design and airtight housing ensures easy handling in laminar flow hoods and isolators. Todo acero inoxidable. The user-friendly SteriTest Symbio PC software offers the opportunity to ensure test reproducibility. Se puede manipular con una perilla que tiene en el frente. Tiene un software muy intuitivo, muy fácil de utilizar, por si queremos estandarizar el proceso. Si no queremos estandarizar el proceso y lo queremos hacer siempre manualmente, también se puede, pero a través del software se puede como you can easily create a test methods library and transfer the selected test method to your pump. The new color user interface is available in 8 languages. It can be used to assist the operator to perform the tests step by step. The display screen's high position and tiltable mounting give you an unobstructed view of the interface, making it compatible with both horizontal and vertical flows. With the pump's low height and ergonomic design, the loading with SteriTest EZ filtration units is extremely easy. The automatic closure eliminates the risk of glove pinching and ensures reliable splitting of the liquid sample. You can also adjust the height and angular position of up to 2-liter bottles. Another important feature is the drain tray, which we designed to minimize splashing, so no droplets go back to the canister. All this ensures that the new SteriTest Symbio pumps work perfectly in laminar flow hoods, clean rooms, and isolators. New SteriTest Symbio pumps, making sterility testing easier and helping you maximize safety and confidence in your test results. O nosotros la contaminamos en el laboratorio. Producción siempre va a decir que fue el laboratorio va a decir que no, que el lote estaba contaminado. Entonces eso es un poco complicado, ¿verdad? Entonces, con este tipo de sistemas cerrados tipo SteriTest, evitamos esos inconvenientes. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Por qué está el reto de reducir los tiempos de incubación? SteriTest es una prueba que igual se apega a los 14 días de incubación. No está hecha para disminuir tiempos. ¿Qué pasa? Hay productos de vida corta que definitivamente tienen solo unos cuantos días de vida media. Después de producidos prácticamente se tienen que administrar al paciente. Incubar 14 días significa que se echó a perder el lote. Riesgos para el paciente, como en el caso de terapias especiales. El paciente está esperando el producto para el tratamiento y una incubación de 14 días tampoco es conveniente.
Evolución regulatoria, ya está el capítulo 73 que está vigente desde agosto de 2025, está el 1071 que también habla de métodos rápidos y están las guías GMP Anexo 1 que reconocen métodos rápidos basados en enfoque de riesgo como alternativa válida al capítulo 71. Impacto en tiempo de liberación al mercado. Hablábamos de que el costo de almacenamiento puede ser un dato pues importante para algunas empresas. Eh, Ineficiencia operativa. Lotes en cuarentena de 14 días representan un inventario inmovilizado que limita la capacidad de producción. Y la detección tardía de contaminación implica la pérdida del lote más el tiempo de investigación capa, ¿verdad? El análisis de acciones preventivas y acciones correctivas, luego de tanto tiempo de espera, es pues algo ineficiente, ¿verdad? Y aparte, pues ya hay tecnologías disponibles y validadas como métodos que utilizan bioluminiscencia, que permiten resultados más rápidos, tanto en prueba de esterilidad como en la prueba de biocarga o bioborden, con equivalencia compendial demostrada. Entonces, bueno, ya vimos el resumen del capítulo 71, ahora veamos qué nos dice el capítulo 73. Este capítulo antes lo veíamos como una prueba alternativa o no compendial. Ahora ya es una prueba compendial que está vigente desde agosto del 2025 y está diseñado para la detección de contaminación microbiana en productos de vida corta. Habla principalmente de productos de vida corta, sin embargo, al final es extensible o se extiende a productos estériles en general. También aplica como control de proceso para intermedios, medios celulares y soluciones de proceso. ¿Cuál es el fundamento? Pues al final es el ATP y la bioluminiscencia. Sabemos que el ATP está presente en todas las células y materias orgánicas como moneda energética para los organismos vivos, ¿verdad? Entonces dice todas las células viables contienen ATP a distintos niveles. La detección por bioluminiscencia se basa en la cadena de luciferina luciferasa que emite luz medible con medios ópticos, como luminómetros. Hemos tenido ahí contacto con estos hisopos que se utilizan para verificación de limpieza, no son muy utilizados en industria farmacéutica, van más orientados a la alimentaria, pero el principio es el mismo. Cuando hay ATP en la superficie y nosotros tenemos luciferina y luciferasa en presencia de oxígeno, hay una emisión de luz que a través de un luminómetro o un detector podemos reportar, ¿verdad? Entonces la señal se reporta en unidades relativas de luz para métodos de inoculación directa o unidades formadoras de colonia por membrana para métodos de filtración por membrana. Ventajas principales según el capítulo: amplia equivalencia con métodos compendiales, detección temprana de crecimiento microbiano, posibilidad de aislamiento del organismo para identificación, detección sin interferencia por turbidez del producto y automatización del análisis, reporte y archivado de datos. ¿Qué pasa? Que si en una membrana están creciendo microorganismos, hay una unidad formadora de colonia, hay un punto en el que el ojo humano no lo puede ver, pero si ya está presente, si ya hay un desarrollo microbiológico, la detección de ese ATP y la emisión de luz con un detector ya se puede detectar a pesar de que el ojo humano no lo vea. Y la mayoría de estos métodos no son destructivos de la muestra. Si estoy detectando en una membrana señales de que hay crecimiento y luego la reincubo, después del tiempo puedo reincubarla, ya verla con el ojo humano e incluso tomar muestras para resembrarla e identificarla. Entonces esas son como algunas de las ventajas. Relación con otros capítulos, pues ya vimos el capítulo 71 que habla de esterilidad, el capítulo 1071 que habla de métodos rápidos para productos de vida corta, el capítulo 11-13, que habla de caracterización microbiana, la identificación de los microorganismos que se recuperen, y el capítulo 12-23, que habla de validación de métodos alternativos. Todos estos capítulos giran alrededor de este capítulo 73. Bueno, según el capítulo 73, hay que hacer el cálculo del tiempo de incubación mínimo. ¿Cómo sé cuánto es lo mínimo que debo incubar una muestra? Para saber que lo estoy haciendo bien. Entonces aquí hay una fórmula bastante, bastante interesante. Contempla el tiempo total de incubación
para la detección en el producto, hay que hacer las pruebas en el producto, en nuestro propio producto. Ese tiempo lo debemos de dar en horas. Contempla el tiempo más largo de detección en la prueba de aptitud del método, también en horas. El tiempo de generación del microorganismo de crecimiento más lento. ¿Se recuerdan el tiempo de generación? La definición es el tiempo en el que un microorganismo puede hacer su reproducción, su fisión binaria, ¿verdad? Entonces, ese es el tiempo de generación. Y luego hay un factor de seguridad que se aplica para un tiempo para un incremento de 10x, ¿verdad? Entonces siempre hay como un margen ahí de seguridad para poder decir que estamos dando el tiempo de incubación adecuado. También pusimos aquí algunos ejemplos. Hablábamos de un organismo de crecimiento más lento. En este caso, colocamos el tiempo más largo de detección en la prueba de aptitud, que va a ser de 48 horas, y es un microorganismo que tiene un tiempo de generación de 1 hora. Entonces, ya haciendo el cálculo, ponemos las 48 horas, que es el tiempo más largo para detección en la prueba de aptitud, más ese factor de seguridad de 3.32. Este siempre va a ser el mismo por 1 hora, que es el tiempo de generación. Para este caso, nos da 51.3 horas. El tiempo mínimo que tenemos que incubar en ese caso es de 2.1 días. Luego tenemos una cepa un poco más lenta. Crece en la prueba de aptitud del método en 120 horas. Le sumamos el factor de seguridad y lo multiplicamos por su tiempo de generación. Este tiempo de generación es de 5 horas. Nos da 136 horas, que son 5.7 días. Entonces así se van calculando los tiempos de incubación mínimo. Eh, la validación del Miliflex Rapid, vamos a ver también en una diapositiva datos que se tomaron en cuenta para la validación, pero aquí se tomó en cuenta este microorganismo que es de crecimiento muy lento y tomando en cuenta aún este que es el de crecimiento más lento, el resultado quedó validado para menor o igual a 5 días para la prueba de esterilidad. Entonces, la prueba de aptitud del método y control de interferencias hay que tomar en cuenta que es un prerequisito, debe disponerse de una validación primaria del método según USP, el capítulo 1071. ¿Qué debemos hacer? Una inoculación menor a 10 unidades formadoras de colonia, menor o igual. Las cepas van a ser las cepas que se hablan en el capítulo 73, Staphylococcus Bacillus spiciceni, perdón ahí, que antes era el Bacillus subtilis, Pseudomonas paraeruginosa, Clostridium sporógenes, Candida albicans, Aspergillus brasilensis, y pueden agregarse algunos aislados locales del proceso si aplica. Controles negativos, tenemos que utilizar los diluyentes que estamos utilizando, los medios, para confirmar ausencia de señal o crecimiento. Recordemos que al final esto va a ser bioluminiscencia. Si a nuestra base sin microorganismos, nuestros medios, nuestros diluyentes y todo emiten cierta señal, pues hay que tomarlo en cuenta para evitar falsos positivos por interferencia, ¿verdad? Hay que hacer estudios de interferencias en el producto también, ver si hay unidades relativas de luz con y sin producto y comparar recuentos con y sin productos en los medios de cultivo. También vale la pena la neutralización de antimicrobianos. Ya lo vimos que se puede hacer a través del uso de enzimas como beta-lactamasas. Algunas diferencias entre los dos capítulos. Aquí tenemos un cuadro comparativo. El tipo de método, el capítulo 71 por mucho tiempo fue el método compendial y el 73 se tomaba como un método alternativo, aunque ya está vigente a partir del año pasado. El principio de la detección, en el capítulo 71, ¿se recuerdan? Es lecturas visuales, tratando de evidenciar turbidez, precipitación o alguna película que evidencie crecimiento microbiológico. En el capítulo 73 es señales de bioluminiscencia a través de unidades relativas de luz o detección de unidades formadoras de colonia. Tiempos de incubación, capítulo 71, sí o sí, 14 días. Capítulo 73 se calcula con la fórmula que vimos, pero típicamente va de 2 a 6 días. Para el Miliflex Rapid está validado para 5 días. Resultado, capítulo 71, únicamente cualitativo. No podíamos cuantificar. Teníamos los caldos, los dos caldos se recuerdan, tioglicolato fluido y tripticasa soya,
y teníamos que por turbidez visible decir creció o no creció, y como era prueba de esterilidad, si creció, pues simplemente no cumple. En el capítulo 73, que ya se utiliza filtración por membrana y medios sólidos, se podría ser cuantitativo y también cualitativo. Aplicación principal, el capítulo 71, todo producto estéril con vida útil suficiente, y el capítulo 73, un poco más enfocado a productos con vida corta, aunque se puede utilizar también productos estériles en general. Control de procesos, en el capítulo 71 no era algo que se recomendara por los tiempos tan largos de incubación. En el capítulo 73 sí se puede hacer un control de procesos. Identificación del microorganismo. En ambos casos es algo que sí se recomendaría para hacer una prueba de una investigación, en dado caso el lote esté contaminado. Aceptación regulatoria, el capítulo 71, aceptado por USP, Farmacopea Europea, Farmacopea japonesa, es un método de referencia. Y el capítulo 73, respaldado también por la USP, por Farmacopea Europea, que sería el capítulo 5.1.6, por la FDA y por la Asociación de Drogas Parenterales. Integridad de los datos. En el capítulo 71 no se aborda mucho, y de hecho equipos como el Steritest podrían apegarse a algo como integridad de datos a través de software adicionales. ¿A qué me refiero con integridad de datos? Tener bien registrados horas, usuarios, forma de muestreo, sin la posibilidad de que alguien altere o modifique esos datos. Entonces, a eso me refiero con integridad de datos. Ahora, con el capítulo 73 y con sistemas como el Miliflex Rapid, se apegan estrictamente al Código de Regulaciones Federales, parte 11, en el cumplimiento de la trazabilidad de los datos, o lo que le llaman audit trail también, ¿verdad? Ya cumplen con esto a través de administradores de usuarios, operarios. Hay varios niveles ahí de acceso. Entonces, hablando del sistema Miliflex Rapid, aquí hay una imagen que podemos tomar como referencia. Consta de básicamente 3 equipos o 3 pasos. Número 1 va a ser una bomba para filtración. Número 2 va a ser una torre de sprayado. ¿Qué spraya? Los reactivos para la fluorescencia. Perdón, ahí no es el término correcto. Para la bioluminiscencia, porque estamos hablando de ATP. Sprayamos los reactivos, empieza la reacción bioluminiscente y luego pasamos a una torre oscura que hace la lectura y nos lo transmite a un software que tenemos que tener en una computadora, ¿verdad? ¿Qué otra cosa hay que tomar en cuenta acá? Embudos y medios de cultivo. Aquí ya no hablamos de medios de cultivo líquidos o caldos como el caldo triptigasa soya o el tioglicolato fluido. En este caso hablamos de uno que se llama, vamos a ver si no se me va, Rapid RSTM, que significa Rapid Sterility Test Medium. ¿Sí? Entonces es un medio sólido muy parecido al agar sangre, incluso se ve como el agar sangre, no es específicamente agar sangre, pero es el que se utiliza. Entonces, en definición, el sistema es un sistema automatizado para la detección rápida de imágenes y cuantificación de contaminantes microbianos viables en muestras filtrables a lo largo del proceso de fabricación. El fabricante directamente es Merck, a través de Mili por Sigma, que es en Estados Unidos, se conoce como Mili por Sigma, y es un estándar aprobado a nivel regulatorio en Norteamérica y en Europa. Beneficios clave: resultados hasta 4 veces más rápidos que la filtración por membrana convencional. Hay una correlación de recuento de unidades formadoras de colonia con los métodos tradicionales. Lo que hablamos de los datos, ahí es totalmente conforme con CFR 21 parte 11. Fácil manejo y validación simplificada, y el límite de detección es a partir de una unidad formadora de colonia. ¿En dónde se aplica? Prueba de esterilidad, prueba de biocarga, materias primas, productos intermedios, agua purificada, algún tema de control ambiental podría ser aplicable también si la muestra al final es filtrable, y para matrices celulares. Entonces, ¿cómo es el proceso? Primero hacemos una filtración por membrana. ¿Se recuerdan los 3 equipos? Primero es una bomba. Utilizamos la filtración por membrana.
Los embudos ya traen la membrana, puede ser de celulosa o de PVDF. Luego hacemos un sprayado de los reactivos bioluminiscentes y luego hacemos un análisis a través de un lector. Estos son algunos como pasos resumidos. Igual lo vamos a ver en un video en la siguiente diapositiva. Hacemos la preparación de la muestra. Se habla mucho de aisladores. Si se utilizan aisladores en esta planta farmacéutica, pues utilizamos una bomba resistente a la decontaminación con peróxido de hidrógeno vaporizado. Si se utiliza en vez de aislador una cabina de flujo laminar, pues simplemente utilizamos la bomba convencional que se llama Milliflex Oasis. Entonces preparamos la muestra, filtramos la muestra, la membrana se transfiere al cassette, le dice acá, pero es a la plaquita de Petri con el medio RSTM, Rapid Sterility Test Medium, con una tecnología que es como, digámosle, touch free. No tocamos la membrana ni con pinzas, ni con las manos, ni con nada, sino el mismo embudo nos sirve para transferir la membrana a la superficie del medio. Hacemos una incubación reducida. Siempre tenemos que tomar en cuenta las condiciones de incubación aerobio, anaerobio y las temperaturas para mohos y levaduras, ¿verdad? Luego, después de la incubación reducida, aplicamos los reactivos bioluminiscentes y nos vamos a la lectura y análisis del resultado. Vamos a ver que el software nos da imágenes 2D y 3D y nos hace el recuento de las unidades formadoras de colonia en caso estén presentes. Y bueno, vamos a ver aquí el videito. Milliflex Rapid System 2.0, an automated solution for rapid detection, imaging, and quantification of viable microorganisms in filterable Esa bomba que samples. vemos de acero Use it inoxidable under a biosafety cabinet along with the standard Milliflex Oasis pump, or under a VHP isolator with the VHP-resistant pump model. Ideal for rapid bioburden and sterility testing. The system works with many QC samples in the pharmaceutical, beverage, and personal care industries. Pour your sample through a pre-sterilized, ready-to-use and disposable Milliflex Oasis filtration unit. Then transfer the membrane filter onto a Milliflex Oasis agar plate. This is easy and safe to do, thanks to its unique no-touch Milliflex ProTact features. Incubation takes only a quarter as long as for traditional detection methods, such as membrane filtration and pour plates, thanks to the sensitivity of ATP bioluminescence technology. Colonies are detected at an earlier growth stage to deliver much faster results. To enable the enzymatic reaction that generates the bioluminescence, where microbial cells are present, reconstitute the reagents and mount both reagent vials onto the Milliflex Rapid 2.0 auto spray station. Separate the membrane filter from the agar plate using the membrane removal tool and place it into the auto spray station. In an automated sequence of steps, the auto spray station sprays the right amount of both reagents, one after the other, evenly across the rotating and moving membrane filter. 22, el aire que agrega para secarlos es aire estéril también. When completed, transfer the membrane filter into the Milliflex Rapid Detection Tower for counting of microcolonies in the 21 CFR Part 11 compliant software. The data, including the electronic image, is stored for later downloading, printing, and retrieval. Hay gráficas 2D y hay un recuento. If microbial contaminants are detected, Milliflex Rapid System 2.0 method gives the option to identify these later on by any usual method. Simply place the membrane filter onto a fresh agar plate and re-incubate to grow visible colonies. Y le permito terminar su proceso tradicional de incubación. Ahorita estamos enfocándolo mucho para industria farmacéutica.
gráfica, pero les digo, en México, una cervecería, una marca de cerveza muy famosa que lo produce cerca de la frontera de Estados Unidos y lo exporta, eh, lo utiliza para el control de calidad y la liberación de la cerveza. De hecho, sale en un tren el producto para Estados Unidos y cuando va en camino salen los resultados. Si hay algún problema, no se entrega y si pues, todo salió bien, pues se entrega. Entonces, lo que se han ahorrado en almacenamiento, lo que se han ahorrado en capacidad de producción, pues ha sido muy, muy importante. Bueno, sigamos. En cuanto al flujo de trabajo de la biocarga, es muy parecido a la prueba de esterilidad. Se filtra la muestra, se aplican los reactivos y se enumeran a través del software. Aquí lo que cambia son los medios de cultivo. ¿Se recuerdan? Para la prueba de esterilidad está validado con el que se parecía a lagar sangre. Y aquí los medios de la biocarga van a ser los tradicionales, el TSA, tríptica soya, el saurodextrosa y el R2A. Esos son los medios, ya vienen preparados, vienen identificados por colorcitos para que no haya pierde. Y así es como se maneja. Luego, así es como vamos a ver los resultados en el software. Se registra la identificación de la muestra, la identificación del operario, la fecha y la hora en la que se está haciendo el análisis y obviamente el recuento. Aquí vamos a ver gráficas, pero siempre adicional a esto, vamos a ver que el equipo hace el recuento. Entonces siempre nos basamos en el recuento que aparezca acá y no en lo que nosotros contemos acá. Aunque aquí, para fines del ejemplo, está fácil porque en la gráfica se ve una colonia, una señal acá. En esta otra gráfica, no sé si ustedes lo logran ver, pero hay una colonia acá y el equipo contó también una. Entonces, Merck, pues obviamente hizo validación del método para la prueba de esterilidad y para la prueba de biocarga. Son documentos que también podemos compartir. Está el resumen. Para la prueba de esterilidad se hizo especificidad. ¿Cómo se hizo especificidad? Se usaron 16 cepas, 6 de la farmacopea, más anaerobios tipo C. acnes, tipo 1 y tipo 3. Vamos a ver qué código ATCC es. Microorganismos de crecimiento lento. Y estos se usaron para la prueba de especificidad. ¿Cuál fue el resultado o la conclusión? Se detectaron todas las cepas en menos de 5 días de incubación. Se hizo prueba de robustez. Se utilizaron 3 torres de detección diferentes. Vieron que había una torre de detección. Se usaron 3. 2 lotes de embudos. 2 lotes de los medios especiales para esto. Y se evaluó el efecto del peróxido de hidrógeno vaporizado. Y el resultado fue que no hubo diferencias significativas entre los sistemas, los lotes y las condiciones. Para la prueba del límite de detección, se usaron concentraciones de 50, 5.5 y 0.05 de unidades formadoras de colonia por membrana, paralelo a un método de referencia como es el Steritest. Y el límite de detección resultó, dice, equivalente o mejor que el método compendial, porque detectó hasta menos de una unidad formadora de colonia, ¿verdad? Dependiendo del volumen que estamos filtrando, así es como se calcula esto. Ausencia de bacteriostasis y fungistasis. Esto es cuando los embudos se exponen a peróxido de hidrógeno en el aislador versus embudos que no fueron expuestos y no hubo un efecto inhibitorio. Equivalencia, se hizo una comparación del límite de detección entre el Miliflex Rapid y el Steritest y la equivalencia fue demostrado, fue apto para reemplazar el método compendial del capítulo 71. En cuanto a la incubación anaerobia, se usó Clostridium sporógenes, C. acnes, que requieren condiciones anaerobias, se hicieron en bolsas o jarras de anaerobiosis inmediatamente después de la filtración y hubo crecimiento confirmado bajo condiciones anaerobias a una temperatura de 30 a 35 grados. Luego está la validación de la biocarga. Ahí ya tenemos que tomar en cuenta datos más cuantitativos, valga la redundancia. Exactitud, porcentaje de recuperación versus el método compendial, fue conforme. En cuanto a la precisión, se hizo repetitividad intermedia entre operadores, fechas y sistemas, sin diferencias significativas en cuanto al resultado. Se hizo la linealidad en un rango de 5 a 100 unidades formadoras de colonia y se hizo una correlación del R cuadrado con el método tradicional y obviamente pues pasó.
El límite de cuantificación, siempre una unidad formadora de colonia por membrana. El límite de detección, igual manera con que el método compendial. Se hizo robustez, especificidad y una prueba comparativa. Entonces, aquí hay los análisis estadísticos que se hicieron para esto, la prueba ANOVA, Poisson, Bayesian, y todo fue pues validable, ¿verdad? Todo fue como adecuado. Los microorganismos detectados y sus tiempos de incubación. Esto está bien interesante. Los de crecimiento más rápido, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, los Bacillus, estafilococos. Vemos acá que el tiempo de detección fue de aproximadamente un día. Este Aurus fue de 1 a 2 días. Candida albicans ya es un poquito de crecimiento más lento, fue aproximadamente 2 días. Como los mohos, como Aspergillus brasilensis, se detectaron entre 2 y 3 días. Los anaerobios entre 3 y 4 días, que es Clostridium sporógenes. Y este Cutibacterium acnes tipo 1, que fue el más lento, ATCC 6919. Este fue el que creció entre 4 a 5 días. Metilobacterium entre 3 y 4 días. Y Micrococcus aproximadamente 2 días. Hay un penicillium aquí que no se me deja ver, que también creció de 2 a 5 días. Entonces, esta tabla es muy, muy importante. Ya está en el resumen de validación de Merck. Bueno, ¿cómo se interpretan los resultados? Recordemos que para la prueba de esterilidad lo que buscamos es ausencia. Si hay presencia, definitivamente hay una detección de contaminación. Se debe de rechazar el lote. Con el proceso de Milliflex Rapid, pues hay que ver el tema del autospray y la torre de detección. Se registra el recuento de unidades formadoras de colonia. Podemos hacer la reincubación en un nuevo medio para luego hacer una identificación. Y la identificación tendría que ser ya por métodos convencionales. Se puede usar este método que se llama Malditov, que es espectrometría de masas. Es una forma pues, muy rápida de hacer identificación de microorganismos a partir de la colonia. Y hay que hacer unas acciones preventivas y correctivas y cerrar la investigación y documentarlo, ¿verdad? En cuanto a integridad de los datos, ya vimos que hay cumplimiento con esta parte, lo mencionan las GAMP5, el Código de Regulaciones Federales, las buenas prácticas de manufactura. Entonces aquí vemos que el audit trail es completo, registro inalterable de todas las acciones del operador, resultados de muestras, cambios de configuración y alertas del sistema. Todo queda registrado. Control de accesos y de usuarios. Hay niveles: administrador de sistema, administrador de usuario, operador, y cada uno hace una autenticación individual con contraseñas. Firmas electrónicas, reportes de lote electrónicos, datos inalterables. Eso es lo que buscamos, que no se puedan alterar los datos para que cumpla con todo esto. Calibración trazable. La calibración del sistema tiene que ser trazable al laboratorio ISO 17025 y los certificados están almacenados electrónicamente. Validación del usuario requerida. El proveedor completa la validación de la plataforma en cuanto a calificación de instalación y operación, y el usuario debe validar el método específico para su producto, y ahí es donde hablamos de la calificación de desempeño o PQ. ¿Por qué elegir este sistema Milliflex Rapid? Ya estuvimos hablando mucho de las ventajas, resultados rápidos, validación simplificada, compatible con aisladores. Aunque les soy honesto, yo en Guatemala no he visto una planta de producción farmacéutica que use aisladores. Todos utilizan cabinas de flujo laminar, ¿verdad? Detección de una unidad formadora de colonia, cumplimiento con integridad de datos y equivalencia compendial demostrada. Esas son como las ventajas, lo estuvimos hablando a lo largo de toda la presentación. Para ir terminando, resumen de puntos clave. El capítulo 71 es el método compendial estándar para esterilidad. 14 días de incubación, 2 medios de cultivo. Capítulo 73, habilita para métodos rápidos utilizando detección de ATP por bioluminiscencia. Ahí habla de definir los tiempos de incubación utilizando una fórmula. El Milliflex Rapid, más apegado al capítulo 73 de una forma validada. 5 días de incubación para la prueba de esterilidad y 75% menos que los tiempos de la biocarga. Ahí se utiliza un medio de cultivo que es sólido
y se llama RSTM. Hay equivalencia con un método compendial, está demostrada, y está la validación de lo que hablamos, las cepas que se utilizaron, el límite de detección. Dice la integridad de datos no es negociable. Cada vez más se está buscando que los sistemas informáticos cumplan con esto. Y el enfoque debe de ser basado en riesgo. Si vamos a utilizar el capítulo 71 o nos vamos a basar en el 73, tenemos que ver cuál es nuestro riesgo. Si necesitamos hacer liberación rápida, si necesitamos 100 productos de vida útil corta, etcétera, etcétera. Y bueno, llegamos al final de la presentación. Yo creo que por estar presentando no he visto si en el chat hay preguntas.